Mi nombre es Gerson Alexis Pérez Monterrosa y pertenezco al grupo teórico 5 de la materia Física 2. Es un honor para mí dirigirme y presentar a mi grupo de trabajo, el cual ha elegido la temática denominada Aplicaciones informáticas a la mecánica de fluidos. Acá se mencionan a los integrantes de dicho equipo, los cuales estarán participando posteriormente para el correcto desarrollo de la temática en cuestión. Hace algún tiempo el pensar en la temática de mecánica de fluidos posiblemente sonaba un tanto extraño relacionarla a la carrera de sistemas informáticos, tomando en cuenta las características y generalidades de la carrera. Sin embargo, en la actualidad es de fácil acceso el hacer uso de simuladores programados y bastante bien relacionados con sistemas informáticos. Es aquí donde nos damos cuenta que por muy extraña que suene la relación de una temática de este tipo con la carrera antes mencionada, sí es posible encontrar esta relación y bastante bien marcada y que podría ser de gran utilidad al darle un uso apropiado. Podríamos decir desde dinamizar el aprendizaje de los interesados en aprender hasta evitar gastos en laboratorios tangibles. El desarrollo de esta investigación tiene como objetivo general explicar la evolución y el funcionamiento de la mecánica de fluidos computacional CFD y cómo éstas desarrollaron programas para poder simular situaciones realistas de movimiento de diferentes tipos de fluidos. Como objetivos específicos tenemos determinar y abordar la importancia de la informática en relación a la temática de mecánica de fluidos. Del mismo modo, explicar el funcionamiento de la mecánica de fluidos computacional abordando aspectos tanto históricos, generales y específicos. Del mismo modo, aunque acá no se menciona, se realizará una simulación de una situación referente a mecánica de fluidos utilizando el programa de CFD Pipeflow. Para el correcto desarrollo de nuestra temática nos hemos planteado una serie de preguntas, entre las que se encuentran qué es un fluido, qué es la mecánica de fluidos, qué es la dinámica de fluido computacional, la definición de software, la realización de algunos ejercicios y la presentación del software Pipeflow para realizar aquí la aplicación de los ejercicios y para así resolver algunos problemas. Para dar una respuesta a la interrogante que es un fluido, continuará mi compañero José y es el encargado de dar respuesta a esta interrogante. Tengan todos muy buen día, mi nombre es José Roberto, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la materia Física 2. En este tema yo les trataré del fluido. Primero sabemos qué es un fluido. Para un fluido tenemos que tener consciente que es toda una sustancia en fase líquida, gaseosa o en estado plasma, que se caracteriza por cambiar de posición con facilidad. Una se distingue por aplicar fuerza continuamente debido a la fuerza soportante, aun cuando es pequeño. Los fluidos carecen de forma propia y adoptan el recipiente que contienen y son medios, o sea, a un recipiente. Por esa razón, si nosotros metemos un recipiente en un vaso, es decir, el agua va a tomar forma del vaso. Algunas sustancias corren o fluyen en diferentes modos. Ponemos un ejemplo, es la canaleta o un canal de aguas lluvias. Eso mantiene su forma estable al modo de correr. Entonces, y también se dispersan y se deslizan con facilidad, por conductos, como por ejemplo un canal. Como hemos mencionado, los fluidos están conformados por líquidos, gases, pero hay diferencia entre estos dos, siendo los gases menos viscosos. Entonces, los líquidos toman la forma del recipiente que están alojados, manteniendo su propio volumen, pero en cambio los gases, entre volumen y forma propia, no tienen. Las moléculas no coaccionales se deslizan, en cambio los gases se dispersan o se mueven con libertad. Esta es una pequeña explicación en un fluido o cuáles son sus características, pero a lo largo de este tema vamos a ver algunos tipos de fluidos y en general qué es un fluido. Un fluido, como podemos observar, es un cuerpo que tiene la capacidad de fluir careciendo de toda rigidez y elasticidad. Debido a estas características, cede inmediatamente ante cualquier fuerza que lo altera en su forma, adoptando la forma del recipiente que lo contiene, como puse por ejemplo un vaso. Podemos poner un vaso de agua, el volumen lo va a mantener, pero la forma va a ser diferente. En una copa podemos poner el mismo volumen de agua que tenemos en el vaso, pongámoslo en una copa, va a mantenerse el mismo volumen, su forma será diferente. Entre estos dos tipos de fluidos tenemos el gas y el líquido. Un fluido puede ser líquido, un fluido incompresible, o el gas compresible, ya que estos estados de la materia se acomodan perfectamente
o se acomodan perfectamente a la definición anterior, a las cuales hemos estado hablando perfectamente. Podemos resumir entonces que lo que define a un fluido es su comportamiento, no su compresión. Entonces, para saber eso, ya tenemos que la diferencia entre fluido y un gas, ya sabemos las características que tenemos en sí. Entonces, vamos a tomar qué son o qué tipos de fluidos hay. Los fluidos neptunianos y los fluidos no neptunianos. Un fluido neptuniano se define por una viscosidad constante, pero el no neptuniano es por un fluido con viscosidad variable en función de la temperatura y la tensión cortante. Esto ha sido de mi parte, se quedan con mi compañero. Mi nombre es Zuleima. En esta tarde les hablaré un poco acerca de mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos, como su nombre lo indica, es un área de la mecánica orientada a estudiar a los fluidos. Para lograr su objetivo, utiliza los principios de la mecánica clásica. La mecánica de fluidos se encuentra ligada directamente a la ingeniería, desde la ingeniería mecánica hasta la hidráulica, pasando por la construcción. La mecánica de fluidos también estudia las interacciones entre el fluido y el entorno que lo limita. La mecánica de fluidos se encuentra basada en diversas leyes, entre las cuales podemos destacar la primera y la segunda ley de la termodinámica, además de la ley de la conservación de la masa y la cantidad del movimiento. El estudio de la mecánica de fluidos parte de hipótesis, los cuales permiten desarrollar un concepto. Hipótesis del medio continuo sostiene que el fluido es continuo a lo largo del espacio que ocupa, lo que lleva a ignorar la estructura molecular del fluido y las discontinuidades asociadas a esta. Esta hipótesis considera que las propiedades del fluido son continuas: densidad, temperatura, etc. Partícula fluida es uno de los conceptos de mayor relevancia en la mecánica de los fluidos, encontrándose estrechamente relacionado con la hipótesis del medio continuo. Podemos definir a una partícula fluida como la masa elemental de un fluido que se encuentra en un punto del espacio en un instante de tiempo. Esta masa debe ser lo suficientemente grande para poder ser integrada por un número de moléculas y así también lo suficientemente pequeña para considerar que no hay variaciones en las propiedades macroscópicas del fluido. La partícula fluida se encuentra en movimiento con la misma velocidad macroscópica del fluido, ya que se encuentra conformada por las moléculas. Durante el estudio del movimiento de los fluidos podemos encontrar un par de puntos de vista diferentes, los cuales son la descripción lagrangiana, que se basa en seguir a cada una de las partículas en su movimiento, de modo que podamos encontrar las funciones que permitan describir la posición de dichas partículas, así como las propiedades de partícula fluida en cada instante de tiempo del estudio. Y la descripción euleriana, que consiste en asignar a cada punto del espacio en cada instante de tiempo de estudio un valor único para las propiedades del fluido, sin tomar en cuenta que la partícula fluida ocupa ese volumen diferencial. Como podemos notar, la descripción euleriana no se encuentra ligada a la partícula fluida, sino a los puntos espaciales ocupados por el fluido en un instante de tiempo. Esta descripción es la más utilizada para deducir y obtener las ecuaciones generales de la mecánica de fluidos. Ahora bien, el estudio de la mecánica de fluidos considera dos tipos de fluidos, los cuales son fluidos en reposo, que son aquellos que ejercen una fuerza sobre las paredes de los recipientes que los contienen y sobre cualquier objeto que se encuentre sumergida en ellos. Esta fuerza es conocida como presión hidrostática. Un ejemplo de fluido en reposo podría ser un vaso que contiene agua en su interior. Fluido en movimiento son aquellos fluidos que no se encuentran estáticos. Un ejemplo de ellos son las corrientes de aire, así como también el agua en un río o saliendo de una tubería. El estudio de líquidos en movimiento se conoce como hidrodinámica y el estudio de los gases en movimiento se conoce como aerodinámica. Para concluir, podemos definir la mecánica de los fluidos como la rama de la física que se encarga de estudiar a los fluidos y las fuerzas que los provocan. A continuación, mi compañero les explicará qué es la dinámica de fluidos computacional. Hola, soy William. Esta mañana voy a hablarles sobre la CFD. ¿Qué es la CFD? Es el área de conocimiento que trata sobre la simulación numérica de flujos, de fluidos, transferencia de calor y fenómenos relacionados, tales como reacciones químicas y combustiones aeroacústicas. Es el espacio de interacción entre la mecánica de fluidos, métodos numéricos y análisis de datos durante el proceso de simulación. La CFD proporciona resultados cualitativos y cuantitativos del comportamiento de un fluido en un sistema determinado a partir de modelos matemáticos como ecuaciones diferenciales, métodos numéricos como discretización y técnicas de resolución, y herramientas informáticas como los programas de simulación y utilidades de pre y post procesado. Veremos un poco sobre la historia de la CFD en los últimos tiempos.
que fue hacia la mitad del siglo XX cuando empieza la MFC con la aparición de las primeras computadoras. Por tanto, a partir de 1950 se genera un problema de la MF que podría abordar por vía teórica, experimental o computacional. La vía computacional ha tenido un desarrollo espectacular en los últimos 70 años, debido a diversos motivos. El primero, por computadoras más rápidas. Como bien sabemos, ¿verdad? Que hace varios años las computadoras no eran como ahora, sino que eran muchísimo más grandes, podían ocupar casi un área como el de un cuarto, solo una computadora, y además eran muy lentas. Número dos, por su mayor capacidad de cálculo. Como en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Estos equipos han sido mejorados por algoritmos numéricos más eficaces. En el paso del tiempo, pues los programadores han desarrollado o han mejorado algoritmos que hoy en día son más eficaces y mucho más desarrollados. Y por el desarrollo de la computación paralela. ¿A qué se refiere la computación paralela? La computación paralela pues nos indica que puede realizarse una tarea empleando dos microprocesadores. ¿Qué quiere decir? Que una tarea puede dividirse en múltiples partes y puede trabajarse simultáneamente. Bien, a continuación vamos a ver el funcionamiento de la CFD. Los programas CFD son variados, puesto que no solo existe una forma de funcionamiento, pero fundamentalmente todos los programas, estos software utilizan ecuaciones fundamentales para resolver los problemas planteados. Estas ecuaciones se dividen en tres categorías, las cuales son las siguientes: estática, cinemática y dinámica. Dentro de estas tres ecuaciones que son elementales hay factores a considerar. Por ejemplo, dentro de la estática debemos considerar el volumen de control, el concepto de presión y las fuerzas debidas a la presión. Dentro de la cinemática tenemos que considerar la velocidad y el caudal, la línea de corriente, el perfil de velocidades y la aceleración del fluido. Dentro de la dinámica tenemos que tomar en cuenta estos factores que pueden ser las fuerzas de la superficie y las fuerzas en el interior del volumen de control. Veremos un poco sobre la utilidad de la CFD, estudios conceptuales para nuevos diseños y rediseños. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la CFD nos dan a entender los conceptos para nuevos diseños y rediseños, que quiere decir que no solo podemos hacer algo, diseñar algo desde un inicio, sino que podemos tomar algo que ya está diseñado y rediseñarlo. Y la CFD pues nos ayudan a darle una mayor viabilidad a la etapa de producción o a la etapa de ejecución de nuestro proyecto. Y el desarrollo detallado de productos, pues la CFD nos brinda la alternativa o nos da esa superutilidad que nos da detalladamente los procesos, ¿verdad?, en los cuales está siendo procesado el dicho proyecto, vale la redundancia. A continuación veremos la CFD como herramienta de diseño e investigación. La experimentación física es imprescindible para dar validez al código numérico. Para ello no es necesario realizar todos los experimentos físicos. Basta con realizar solo aquellos que sean muy específicos y sencillos que den validez al código. Pues la CFD nos ayuda con estos procesos físicos, con estos experimentos físicos, para darle validez a nuestro código, para darle validez, ¿verdad? Pues no podemos emplear, ¿verdad?, no podemos realizar cada experimento físico porque puede llevarnos a costos mucho mayores. Y la CFD, pues como diseño de investigación, nos ayuda con eso. La simulación numérica sirve como herramienta de investigación y diseño. Además puede guiar y complementar futuros experimentos físicos que se desean realizar. Otra ventaja del experimento numérico y físico es que permite realizar experimentos físicamente imposibles, flujos ideales, flujos laminares a números de Reynolds muy altos que físicamente serían inestables y turbulentos. ¿Qué quiere decirnos este paréntesis? Pues que cuando el número de Reynolds es pequeño, las velocidades son importantes que las de inercia. La viscosidad del fluido va a provocar que el movimiento de sus partículas sea ordenado. Quiere decir que sigue su trayectoria sin mezclarse, y cada partícula de fluido sigue su trayectoria llamada línea de corriente. Cuando el número de Reynolds es grande, las fuerzas de inercia dominan sobre las viscosidades. La velocidad del fluido es tan alta que la viscosidad no es suficiente para impedir que las partículas se muevan. Esto es un flujo turbulento. Entonces, las CFD nos ayudan a determinar que según el número de Reynolds, el valor obtenido, podemos decir que es un flujo laminar o un flujo turbulento. Por último, vamos a ver las aplicaciones de CFD en de investigación.
La mecánica de fluido computacional puede ser utilizada desde la fase conceptual de un proyecto, ya lo vimos anteriormente, ayudando a determinar la viabilidad y la mejor solución en productos hasta las etapas de producción, permitiendo representar diversos escenarios con la ayuda de las herramientas de la CFD. Es posible simular difusión y convección de sustancias fluidas en los más diferentes ambientes. Realizar la planificación y gestión de recursos hídricos, analiza la aerodinámica y aerotermodinámica de vehículos, evaluar la refrigeración de equipamientos como reactores nucleares, hacer estudios de caracterización de polución ambiental, dispersión de gases, análisis y simulación de lanzamiento y de poluentes y contaminantes en corrientes hídricas, simular hidrodinámica y hemodinámica, probar y desarrollar proyectos de sistemas propulsivos y de generación de energía en general. Muy bien, ya vemos un poco sobre la CFD. Ahora, ¿qué software son los más utilizados con la CFD? Buenas tardes, mi nombre es Robin Edgardo Campos Guzmán y yo les voy a hablar sobre el tema tipo de programa CFD. En temas de software más utilizados en una simulación de dinámica de fluidos computacionales CFD, el mercado es dominado por ANSYS Fluent, seguido de APRO por Star C++, pero hay que remarcar el importante papel de OpenFOAM, el cual es el software de fuente libre más utilizado. Está claro que debido al elevado costo de las licencias de software CFD comerciales, sobre todo cuando se requiere usar muchos cores para acelerar los tiempos de resolución, el modelo de fuente libre es el que toma protagonismo. La versión oficial de OpenFOAM es mantenida por la fundación OpenFOAM. Algunos grupos de células disidentes han roto con variaciones de código para comercializar algún aspecto de sus condiciones al código. Los principales son BlueSFD Core y OpenFOAM Core. Otros programas. Algunos de los programas más importantes de CFD son SCStream. SCStream es una herramienta de CFD de propósito general que utiliza malla estructurada cartesiana o cilíndrica para permitir la generación de mallas fáciles y simulaciones de altas velocidades que se realizan en una fracción del tiempo. Actran SNGR, utilizado para predecir el ruido por los flujos turbulentos de las soluciones CFD estables. Actran SNGR recupera fuentes de ruido aerodinámico de simulaciones de flujo realizadas con códigos CFD como Fluent, Star C++ y OpenFOAM. Los resultados de una simulación de flujo constante obtenidos de un análisis RAND CFD se utilizan en Actran SNGR para sintetizar las fuentes de ruido. Estas fuentes se importan a un cálculo acústico y luego se propagan. Actran ofrece solucionadores de alto rendimiento y funciones de procesamiento paralelo y está completamente integrado con Actran 6. Autodesk. El software Autodesk Simulator es el software de estudio y análisis del movimiento y transferencia de temperatura de líquidos y gases a través de objetos físicos. Module Console. El módulo CFD ofrece interfaces físicas construidas para aceptar las entradas del modelo por medio de la interfaz gráfica del usuario y para utilizar estas entradas para componentes de las ecuaciones del modelo. Loader Mentor. Producto electrónico capaz de simular temperatura y flujo de aire. Un gemelo digital térmico se crea fácilmente para cualquier producto electrónico, un smart part y un sistema de biblioteca de piezas personalizables. Abacus Simulia. Simulia ofrece una serie escalable de productos de análisis unificados que permiten a todos los usuarios, independientemente de su experiencia en simulación o foco de dominio, colaborar y compartir perfectamente datos de simulación y métodos aprobados, sin perder la fidelidad de la información. SolidWorks. SolidWorks Flow Simulator es una herramienta de simulación de flujo paramétrico general que utiliza el método de volumen infinito para calcular el rendimiento del producto a través del estudio hipotético que le permite llevar a cabo la optimización utilizando los resultados. Flowlink Series. Flowlink Pro tiene todas las características de Flowlink, pero está especialmente diseñado para grandes municipios y proveedores de servicios que gestionan extensas redes de monitoreo de flujo de aguas residuales. Flowlink Pro añade funciones avanzadas de comunicación de estos datos utilizando protocolos de Internet y compatibilidad con bases de datos Oracle y Microsoft SQL centralizadas. Hyper-V Altair. Hyper-V es un completo entorno de postprocesamiento y visualización para el análisis de elementos finitos, CFD, y datos de sistemas multicuerpos. Moldex 3D. Moldex 3D puede predecir con precisión la eficacia del enfriamiento con un diseño del canal de enfriamiento variable y conforme. Puede visualizar en 3D las propiedades físicas de los canales de refrigeración interno. También puede recibir el tiempo de ciclo y ahorrar los costos y predecir la temperatura dentro de la pieza, el canal, los canales de enfriamiento, los insertos, etc.
StarCC+. StarCC+, es un software para análisis y simulación de CFD con lo último en tecnología CAE en un ambiente integrado y HPC. El programa es utilizado para resolver problemáticas CFD en flujos de calor o fuerzas en fluidos o sólidos en múltica, física y diseños en múltiples disciplinas. Otros programas CFD importantes son CAD, S-Group, NUMECA y Fluidim. ¿En qué tipo de ejercicio nos ayudan las dinámicas de fluidos computacionales? Mi nombre es Brian David Portillo Muñoz. En esta ocasión, para dar continuidad, les mencionaré el ejercicio que vamos a realizar a continuación. Un sistema de enfriamiento líquido con agua a 10 grados Celsius fluye a razón de 300 litros por minuto desde dicho depósito a lo largo de la tubería de cobre con una longitud de 0.85 metros, que son 85 centímetros. Calcular la presión que hay en el punto B, considerando la pérdida de energía debido a la fricción, ignorando las demás pérdidas. Como podemos observar, aquí están los datos que nosotros hemos obtenido. Hemos puesto 5 centímetros de agua, la longitud del tubo 0.75 por 0.15, el caudal que es de 300 litros por minuto, la temperatura que hemos mencionado anteriormente que es 10 grados Celsius, HL que es la pérdida de energía por fricción, la longitud de la tubería que es LT, que le hemos abreviado, de 0.85 metros, tubo de cobre con 12 milímetros o diámetro por 35 milímetros de pared. La pregunta es, ¿cuál es la presión en el punto B? De primero convertimos los litros por minuto a metros cúbicos por segundo. La fórmula es la siguiente: 300 litros por minuto por un metro cúbico entre 1000 litros por un minuto entre 60 segundos. La respuesta que nos dio es 5 por 10 a la menos 3. La respuesta pasada a decimal es 0.005 metros cúbicos por segundo. La tubería de cobre de 12 milímetros de diámetro o OD por 35 milímetros de pared. El área de flujo, para encontrar el área de flujo, la fórmula es la siguiente: pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Pi por 12 milímetros, que es el OD o diámetro, al cuadrado entre 4. Los milímetros los pasamos a metros, que es pi por 0.012 metros al cuadrado entre 4. Que la respuesta nos da 1.131 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El diámetro de la tubería lo encontramos con la fórmula la raíz cuadrada de 4 por el área de flujo que le hemos encontrado anteriormente entre pi. La respuesta nos da 0.012 metros. La velocidad de flujo de caudal. La velocidad de flujo de caudal la encontramos el caudal entre el área de flujo que hemos encontrado anteriormente. El caudal es de 0.005 metros cúbicos por segundo entre 1.71 por 10 a la cuarta metros cuadrados. La respuesta que nos da es 44.21 metros sobre segundo. La ecuación total general de la energía es la siguiente, que mostramos a continuación. Muchos ya conocemos esta fórmula, pero la hemos puesto para una mejor enseñanza. El caudal de HL le encontramos con el número de Reynolds, que lo encontramos de primero, que es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad, que sustituyendo los valores nos da la respuesta de 489.692.3077. Pasado nos da 4.0 por 10 a la quinta. Rugosidad relativa. La rugosidad relativa la encontramos. Rugosidad absoluta entre el diámetro. La rugosidad absoluta es de 0.0015 milímetros. Pasado nos da 1.5 por 10 a la menos 6. Reemplazando los datos, la respuesta nos da de 1.25 por 10 a la menos 4. Ya obtenido los datos tanto del número de Reynolds como la rugosidad relativa, con esta tabla encontramos la fricción. La fricción se encuentra al tener el número de Reynolds y al tener la rugosidad relativa. En este caso, la rugosidad relativa nos da 1.25 por 10 a la menos 4. Encontrándola, aquí está la tabla, 10 a la menos 4. Nos guiamos y viéndolo bien, aquí está 10 a la quinta, que es el número anterior del número de Reynolds. Si nos guiamos, está entre un límite, que en este caso sería 0.0, que es la fricción, que es la que está aquí. Para poder encontrar HL, sustituimos los datos que ya conocemos y ya hemos encontrado anteriormente. La respuesta de HL nos dio 105.85 metros. El cálculo de la presión en B es sustituyendo los datos anteriores, que nos da 9.81 por 0.15 menos 44.21 al cuadrado entre 2 por la gravedad 9.81 menos HL, que es 105.85. La respuesta nos da en negativo, que es menos 2014.174 kilopascales.
Mi nombre es Helen Yasmin Alvarado Landaverde. Yo les voy a hablar un poco sobre PyFlow, que es otro software más que se puede utilizar. Vamos a dar una breve descripción de lo que es, un poco sobre su interfaz y la resolución de un pequeño ejercicio. Y bueno, vamos a empezar con dando una pequeña descripción. Primeramente es un software y lo podemos instalar en la computadora, en una PC. No necesita que la PC tenga unas características muy avanzadas. Es muy fácil de manejar, la verdad. Entonces, es utilizado este software por diseñadores de sistemas de tuberías, ingenieros hidráulicos en más de 100 países en todo el mundo. El software calcula caudales, la caída de presión de las tuberías, el rendimiento de la bomba, puede modelar sistemas de tuberías con múltiples puntos de suministros, tanques de descarga, componentes, válvulas, múltiples bombas en serie o paralelo. Como lo dije antes, es un software bastante sencillo, entre comillas, porque realmente es completo, pero sencilla la interfaz y el diseño, pero es fácil de utilizar, ¿verdad? Pues tiene la capacidad el software de calcular, bueno, hacer cálculos para un sistema simple de tuberías con pocas tuberías hasta un sistema complejo de tubería con muchos cientos de tuberías. Eso sí que depende un poco del costo, ¿verdad? Porque el software, digámoslo así, más económico, pues brinda la poca capacidad de calcular un sistema de pocas tuberías. En cambio, si usted tiene la capacidad de pagar más por este sistema, pues le brinda la opción de tener más capacidad de sistemas de tuberías. Vamos a ver un poco de las características. Es una interfaz de usuario intuitiva, lo que significa que pues es fácil, ¿verdad? Es fácil. Una capacidad de dibujo isométrico en 3D, un motor de cálculo robusto que resolverá redes de tuberías complejas. Pérdida de presión calculada mediante la fórmula de Darcy-Weisbach. Ya vamos a ver la fórmula. Factores de fricción, base de datos, una base de datos de tuberías con materiales, base de datos de accesorios. Es muy completo, es sencillo pero completo. Y bueno, esta es la fórmula de Darcy-Weisbach y bueno, acá está la fórmula que es la que utiliza el software, donde esta es la pérdida de carga debido a la fricción, factor de fricción de Darcy, longitud de la tubería, el diámetro, la velocidad media de flujo, la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Y también utiliza lo que es la fórmula de Colebrook-White, que sería esta, donde RE es el número de Reynolds y esto de acá es rugosidad relativa y esto es el factor de fricción. Bueno, ya hablamos un poco sobre PyFlow, pero hay que conocerlo, ¿verdad? Entonces, a continuación se les dará una pequeña visita a la interfaz del programa. Entonces ahora vamos a conocer lo que es PyFlow, su interfaz. Entonces podemos ver lo que todo en la interfaz es bastante sencillo. Claramente se ve que está en inglés, pero eso no quita que se pueda utilizar. Es bastante sencillo. Acá tiene pues, lo que son archivos, tiene la opción de editar, la unidades, el fluido, opciones de dibujo, herramientas, licencia, documentación. Trae lo que es trae una guía en PDF por si el usuario gusta leer. Por acá tenemos presión superficial, nivel de líquido, elevación del botón, el nombre, el largo, el diámetro interno, la aspereza, características muy importantes. Acá podemos eliminar, por acá tenemos la opción de recorte, de seleccionar, de añadir un texto, acá podemos añadir un tanque, acá podemos añadir un tubo, podemos acercarnos, podemos alejarnos. Es bastante práctico, bastante sencillo de utilizar. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la zona de fluido, por si queremos cambiar el fluido. Acá tenemos lo que es la calculadora para calcular bastantes aspectos, más que todo la presión. Y bueno, al menos esto es lo más general, así por encima, por usar ese término que pues nos ofrece PyFlow en lo que es la interfaz. Vamos a resolver un pequeño ejercicio y pues lo comenzaremos pues a ejecutar. Y dice de la siguiente manera: un sistema de enfriamiento líquido con agua a 10 grados Celsius fluye a razón de 300 litros por minuto desde dicho depósito y a lo largo de la tubería
de cobre con una longitud de 0.85 metros. Calcular la presión que hay en el punto B, considerando que la pérdida de energía debido a la fricción e ignorar las demás pérdidas. Bueno, este ejercicio ya el compañero pues lo resolvió. Entonces nosotros agarrando lo que es algunos datos de acá, pues lo vamos a resolver y se resolvería de la siguiente manera. Y bueno, ya estamos acá de nuevo en lo que es el software PyFlow. Y bueno, comenzaremos añadiendo un tanque, ¿verdad? Uno lo puede acercar, lo puede alejar, lo que uno pues desee, ¿verdad? Acá yo me he equivocado, pues no hay problema, le damos atrás y pues ya, si nosotros queremos subir, pues seleccionamos esta manita y pues subimos, bajamos, ¿verdad? Y alejamos y acercamos, ¿ok? También añadiremos lo que es una tubería hacia abajo, como el esquema que estaba en el ejercicio planteado. Le daremos yes, ¿verdad? Por acá pondremos lo que es unas generalidades, ¿verdad? La longitud es de 105 metros, pues así lo dejaremos. Buscaremos el material, está en lo que corresponde, ¿verdad? Una tubería de cobre. Seleccionaremos esto, le daremos select y acá pondremos lo que es el diámetro interno. Entonces le daremos en Use Select Size, pues, utilizar, ¿verdad? Guardar estos datos, le daremos en OK y luego bueno, seguiremos pues con otra tubería de las mismas características, pero con diferente longitud. Lo colocamos acá. Si gustan, para que ya nos salga esta línea, le podremos dar acá. Pero acá le daremos lo que son las siguientes características. Acá esta longitud es de, y ahorita se los escribo, es de 0.700, 0.750 metros. ¿Verdad? Entonces, ahí quedaría. Ok, ahora pues añadiremos lo que es el caudal. Lo podemos añadir acá, pues acá es donde iría. El caudal es de 0.0050 metros cúbicos por segundo. Los colocaremos acá. Borraremos y pondremos 0.0050. 0.0050, ¿ok? Daremos OK. Daremos OK. Y acá pondremos un punto de elevación. Punto de elevación de 3 metros. Acá pondremos el mismo caudal, pues es el que saldría, que es de 0.00. Ok, utilizaremos esto. $0.0050 metros cúbicos por segundo. Le daremos OK. Ahora vamos a ingresar lo que son algunas características del tanque, ¿verdad? Y bueno, me dice que no porque tengo que estar en seleccionar para poder seleccionar lo que es el tanque. Acá pondremos 0.050 metros. 0.50 metros. Y acá pondremos 0.01. Muy bien.
creo que ahí estarían todos los datos, pero hay que pues aclarar que pues el agua está a una temperatura de 10 grados, ¿verdad? Aquí se puede cambiar, aquí están todas las temperaturas, o si no lo pueden pues ingresar aquí directamente, ¿verdad? Guardamos las unidades, hay que pues ponerlas en kilopascal y pues le daremos OK. Ahora procederemos a calcular. Pues le daremos que sí. Y acá está lo que es el resultado, ¿verdad? Tenemos una presión de menos 824.980 kilos pascales. Un pequeño, pues, una pequeña conclusión sería que tenemos lo que es una presión negativa, que nos indica que esto es una presión al vacío. Y hay que tener mucho cuidado porque si hay una cantidad, ¿verdad? Que si se pasa de esa cantidad, pues el agua se evaporaría. Entonces, nos sirve este sistema para poder pues ver todos esos como errores que tendríamos al momento de aplicar un caudal o ya sea la longitud, no sé. Hay que ver todos los aspectos para ver de que no de una cantidad negativa, ¿verdad? Y bueno, pues mi compañero hablará un poco sobre el margen de error, así que los dejo con él. Después de haber obtenido los datos tanto del simulador como del ejercicio hecho a mano, vamos a calcular el margen de error o el error porcentual. Para este caso, para poder calcular el error porcentual, necesitamos tanto el dato de la presión del simulador como de la presión del ejercicio. Para eso usaremos la fórmula siguiente. La presión del simulador menos la presión del ejercicio entre la presión del simulador por el 100%. La presión del simulador, la respuesta que nos dio es menos 2.398.919 menos la presión del ejercicio, que en este caso también nos dio negativo. Y por esa razón lo ponemos en paréntesis. Menos 2.014.179 entre la presión del simulador, que es menos 2.398.919. Para que nos dé la respuesta en porcentaje se multiplica por el 100%. La respuesta del margen de error nos dio 16.3, que esto en porcentaje es 16%. Esto nos dice que el margen de error al usar el simulador, al hacer el ejercicio y después hacerlo en el simulador, nos da un margen de error de 16%. Como conclusiones obtuvimos que la mecánica de fluidos computacional es una herramienta muy útil para poder crear modelos realistas de dinámica y estática de fluidos, utilizando la computación de datos y la capacidad de los ordenadores para poder resolver cálculos que no se podrían realizar solo con papel y lápiz. También nos permite visualizar mejor los fenómenos de mecánica de fluidos a través de la simulación generada con los programas CFD. Gracias a esto se puede optimizar el proceso de diseño de cualquier estructura que involucre movimiento de fluidos y transferencia de calor, y reduce costos a la hora de crear prototipos porque ya se está seguro de que la funcionalidad de lo que se está diseñando. El programa Pipeflow es una herramienta muy útil y muy potente que utiliza la mecánica de fluidos computacional. Realiza modelados matemáticos por computación para poder resolver problemas relacionados con el flujo de fluidos. Tal vez sus simulaciones no sean tan realistas, pero el fuerte de ese programa de CFD son los cálculos que hace atrás. Con la simulación que se presentó de ejemplo no se explotó ni el 10% de la capacidad que tiene ese programa y todos estos parámetros físicos que se pueden manejar para la elaboración de simulaciones. Los CFD son una herramienta muy potente a la hora de diseñar cualquier estructura donde se ve involucrada cualquier clase de fluido, estático o en movimiento, y en transferencias de calor, ya que no solo simula escenarios con líquidos, sino también se pueden manejar gases dentro de las simulaciones y las transferencias de calor internas y externas. Esta sería nuestra presentación y muchas gracias. Una de las recomendaciones que tendré que es evidente la buena relación que tiene la temática de la mecánica del fluido con la carrera de sistemas informáticos,
Es por ello que resulta conveniente recomendar el uso de gran rama de programas que se mencionan a lo largo de la investigación. Uno de ellos es Paperflow, ya que resulta ser uno de los más fáciles accesos y de fácil comprensión para todo tipo de usuario y más fácil comprenderlo. Es la comprensión, como mencioné, de todo tipo de usuario, o sea, es mucho más fácil de entender. Además, consideramos que todo este tipo de tecnología se puede dinamizar de gran manera para diversas clases impartidas en la materia física en diversas instituciones educativas y por eso es muy altamente recomendable su uso. Nosotros como equipo lo recomendamos para todo tipo de usuario. Como otra recomendación, podemos incentivar a los docentes, también como alumnos, a utilizar diferentes tipos de materiales, en este caso material tecnológico, para que así tengan un amplio conocimiento de diferentes herramientas para poder realizar diferentes ejercicios de física. Como ya podemos observar, la tecnología va avanzando, la educación actualmente, como hemos pasado por la pandemia, ha sido a través de la tecnología, entonces uno de esos pudimos acelerar y obtener información a través de la tecnología, a la redundancia, y pues bueno, es muy factible ocupar. Es una de nuestras recomendaciones ya tanto para docente como para alumnos. Otra recomendación que tenemos, bueno, es para elaborar un proyecto similar, muy similar al nuestro. Hay una gran cantidad de software útiles y de código abierto, que a pesar de no ser completamente como una de pago, cumplen una función específica para la elaboración de un proyecto pero muy parecido al nuestro. Otra recomendación que tenemos como grupo es que para poder utilizar cualquier sistema software, CFD, se necesita tener conocimientos previos para poder realizar, ya sea en el área de la informática o de física. Todo esto para poder tener mejores resultados y por consiguiente se le facilita ejecutar y esquematizar cualquier sistema. Eso ha sido las recomendaciones. Feliz día.